una vez más por acá, tu amigo Oscar Candelaria. Y para mí es un placer, es un privilegio, es un honor poder alcanzar tu vida a través de esta plataforma que ha sido de gran bendición para mi ministerio, una herramienta que Dios nos ha entregado para poder depositar palabra de esperanza, depositar palabra de vida en momentos de tanta necesidad, en momentos de tanta desesperación mundialmente hablando, ¿no? Hoy deseo compartirte y hablarte sobre una historia que marcó mi vida, una historia que cada vez que medito en ella, literalmente mi corazón se estremece. Es un relato que, en mi opinión, describe con exactitud la misión, el propósito y el deseo de nuestro Señor Jesucristo. Y digo que mi corazón se estremece porque yo soy producto de ese amor y de esa compasión y de ese mismo acto de nuestro Señor Jesús. Y hoy deseo compartir esto creyendo a plenitud que alguien va a ser alcanzado por ese mismo amor inagotable que Dios ofrece. El libro de Juan capítulo 8 habla sobre un momento dado donde Jesús se encontraba en el templo compartiendo con una multitud que le seguía. Y nos dice que mientras Jesús hablaba, unos maestros de la ley religiosa llevaron una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. Dice la palabra que la sentaron justamente en el centro de la multitud. Luego estos líderes dirigiéndose a Jesús le dicen: Maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrearla. Ahora bien, ¿qué dices tú? Hasta este punto en la historia no se nos brindan muchos detalles, pero yo puedo imaginarme el panorama que se estaba desarrollando en aquel lugar. Me imagino el nivel de tensión que se percibía en aquel templo. Puedo también imaginarme las murmuraciones, las miradas cruzándose, la adrenalina en aumento por lo que estaba por acontecer. Recuerden que de un lado tenemos los maestros de la ley, que en este caso son los denunciantes o los fiscales. También tenemos la mujer que fue sorprendida en el acto, que vendría siendo la acusada. Y del otro lado tenemos a Jesús, que es la defensa, el mecanismo de defensa. Y en lo personal me fascina cómo el apóstol Juan logra describir el deseo que impulsaba los corazones de los fariseos en el versículo número 6. Dice que ellos intentaban tenderle una trampa para que Jesús dijera algo que pudieran utilizar en su contra. Pero Jesús, siendo Jesús sublime en todo el sentido y siendo el único con la autoridad suficiente para acusar, dice que se inclinó y comenzó a escribir con su dedo en la tierra. Nos relata la historia que en aquellos que ellos continuaban exigiendo una respuesta y que mientras ellos están, ¿verdad?, en la existencia, Jesús se incorpora y les dice: muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Y este próximo versículo es el que hoy deseo depositar mi enfoque y mi energía. En este próximo versículo dice que Jesús volvió a inclinarse y continuó escribiendo en el polvo. Note esto. Una vez más, hasta este punto de la historia no se nos entregan detalles acerca de esta mujer. Desconocemos cuál era su estado civil o su situación económica. Tampoco se nos dice cuál era su origen o mucho menos cuál era su pasado. No se incluye ni siquiera aún cuál era su círculo de amistades o su círculo familiar. Pero tampoco se nos entregan detalles de qué fue lo que Jesús escribió en el polvo. Lo único que conocemos hasta este momento es que había alguien tratando de destruir, tratando de lacerar, tratando de pisotear, tratando de lastimar la vida de aquella mujer. Vemos a alguien que está tratando de juzgar un error. Vemos a alguien que está tratando de juzgar un tropiezo. Vemos a alguien que está tratando de juzgar una falla. Alguien que deseaba fragmentar públicamente la vulnerabilidad de esta persona.
Y yo, en un momento dado en mi vida, me encontré en la misma posición que esta mujer. Hubo un momento dado donde el enemigo quiso juzgarme a muerte por causa de mis decisiones, donde yo fui llevado a ser confrontado y señalado, pero en medio de toda aquella distorsión había un defensor. Que de toda aquella multitud era el único dedo que capaz de condenarme, que era capaz de señalarme, el único dedo que tenía la autoridad de desecharme. Pero escrito está que Jesús volvió a inclinarse y continuó escribiendo en el versículo 8. Solo que esta vez, escuche esto, solo que esta vez estaba escribiendo un nuevo capítulo en mi vida. Tal vez los capítulos anteriores no fueron de mucho agrado. Tal vez los capítulos anteriores describían un producto que parecía no tener un buen desenlace. Tal vez los capítulos anteriores incluían personajes y detalles que no correspondían a lo predestinado por Dios. Pero permíteme decirte que hoy Dios escribe un nuevo capítulo en tu historia. Que aquellos que te acusaban, escucha bien a esto, que aquellos que te acusaban tendrán que retirarse lentamente mientras observan a Dios restaurarte. Permíteme decirte que donde muchos pusieron un punto y un final, Dios coloca una coma. Porque tu historia no termina aquí. Tu historia hoy toma un nuevo rumbo. Hoy te invito a que te levantes, que abraces esta promesa, porque hoy Dios desea entregarte un nuevo capítulo, tal como lo hizo con aquella mujer, tal como lo hizo conmigo. Abraza esta promesa y recuerda que tú y yo somos la iglesia.